Buenas noches, bienvenidos al último día de trabajo de este tercer Congreso Internacional de Arbitraje. Les pediría, por favor, tuvieran la gentileza de apagar sus celulares. Vamos a proceder con el primer bloque, cuyo tema es el arbitraje de inversiones. Preside la mesa el doctor Osvaldo Juskov, quien en estos momentos presentará a los ponentes, quienes pasarán a desarrollar los temas de trabajo. Muchas gracias. Pidiéndoles disculpas por la demora. Quería informarles que hay un pequeño cambio en el programa. Va a iniciar la primera exposición de esta tarde, esta noche, el doctor Alfredo Ferrero Díez-Canseco, ex ministro en el despacho de Comercio Exterior y Turismo, expresidente de Promperú y Prompex, actualmente socio del estudio Navarro Pasos, ¿no? Navarro Ferrero Pasos. Y por supuesto, miembro de la comisión encargada de redactar la Ley General de Sociedades en el Perú. Con ustedes el doctor Alfredo Ferrero Díez-Canseco, quien hará una exposición sobre los tratados de libre comercio y las inversiones. Muchas gracias. Antes que nada, mi agradecimiento a la universidad por la invitación, mi reconocimiento a la Facultad de Derecho por los 90 años como exalumno de esta universidad y como miembro de esta casa de estudios. Obviamente estoy muy orgulloso de todos los años que hemos estudiado acá, los que hemos estudiado, que somos muchos, y además ver que el prestigio de la universidad se mantiene incólume en esta carrera y en otras. Dicho esto, tengo que decirles que obviamente este tema del TLC y las inversiones, que hoy día se trata en este evento, es un tema muy importante para nosotros, porque el Perú ha cambiado de un tiempo a esta parte, porque el TLC ha incorporado dentro de lo que es su estructura orgánica y su legislación todas las disposiciones vinculadas al TLC, y además porque ha cambiado también, de alguna forma, la forma de pensar de los peruanos. Hace unos años era inconcebible percibir que el Perú podía estar negociando acuerdos de libre comercio, TLCs, con Estados Unidos, con China, con Japón, con Corea, con el Mercosur, con Singapur, con Tailandia y los que vengan, que serán Rusia, India, Australia, Sudáfrica y Centroamérica. Este fue el Tratado de Estados Unidos, el primer Tratado de Libre Comercio. El primero y probablemente el más difícil, el que ha fijado las pautas para los siguientes acuerdos de libre comercio. Y por eso su importancia. Además era difícil, no sé si se puede poner en la pantalla las gráficas, era difícil para el Perú, como es para cualquiera, arrancar en estas ligas con el rival más complicado. Es como debutar en un campeonato mundial y jugar contra Brasil en fútbol. Eso era Estados Unidos. El mercado más importante, el país más poderoso, y teníamos que hacer un papel decoroso. Y para eso era clave identificar cuáles eran nuestras líneas gruesas, cuáles eran los beneficios que queríamos percibir del TLC y qué íbamos a hacer para lograr esa estrategia. Y aquí hay que decir que hace unos años estábamos así como estamos en el mapa, Perú, pero aislados. Éramos un país que vivíamos en un continente sudamericano, pero que no tenía relación comercial más allá de la que buenamente se generaba por el comercio, pero no había una actitud del Estado para promover las relaciones entre comercio e inversiones. El TLC es, diría yo, el primer esfuerzo serio de un país para poder conectarse, y empezaron las conexiones. Comunidad Andina, Mercosur, Canadá, Estados Unidos, EFTA, China, Unión Europea, Rusia empiezan a negociarse, Rusia, Tailandia, Singapur, y en fin, una multitud de países que antes ni siquiera estaban en la agenda comercial del Perú. No solo porque no exportábamos a esos países, sino porque ni siquiera se nos ocurría que podía haber un mercado fuera del Perú mucho más grande que el mismo Perú, y que este mercado era un mercado muy pequeño. Dicho esto, el tema de inversiones tiene una importancia capital. Los TLCs
son muy importantes no solo por el flujo comercial que generan, sino fundamentalmente, diría, tan o más importante que eso, es el flujo de inversiones. Cuando uno analiza un tratado de libre comercio, no solo puede pensar en el presente de las exportaciones peruanas y lo que vamos a importar, porque es otro paradigma. No solo es importante exportar, también es bueno importar. Cuando tú importas, importas materias primas, importas bienes de capital, importas insumos que no tienes, sin arancel, y eso genera competitividad, productividad, y a su vez exportaciones, comercio, empleo, y viene a funcionar la rueda. Y las inversiones es el elemento clave, porque el TLC lo que hace es darle estabilidad a las reglas del juego de un acuerdo de libre comercio y permite que el inversionista pueda sentirse cómodo invirtiendo en un país sabiendo que las reglas a las que se va a someter ya no son las reglas nacionales del país, sino son reglas que van más allá de la legislación nacional, que son internacionales, arbitraje, CIADI, etcétera, que seguramente serán expuestas y consideradas más adelante en esta tarde. La inversión es clave porque la inversión permite que el Perú pueda recibir inversión de un país, por ejemplo, que quiera a través del Perú hacer negocios con Estados Unidos porque su país no tiene TLC. Dicho de otra manera, si quiere, por ejemplo, una empresa china entrar al mercado americano sin pagar aranceles, no lo puede hacer desde China, porque China no tiene un TLC con Estados Unidos y por lo tanto cualquier cosa que produzca China para Estados Unidos no está amparado en un tratado de este tipo. Pero si viene la empresa china al Perú, se instala, hace una fábrica, contrata trabajadores y empieza a producir confecciones, por ejemplo, donde el Perú sí es competitivo, ese prenda de vestir va a Estados Unidos sin aranceles. Entonces, eso genera un flujo de inversión que los TLC permiten. Ciertamente, esto significa para nosotros diversificar la oferta exportable, diversificar los mercados de destino, modificar la estructura de exportaciones, trabajar en la competitividad y obviamente también el tema de infraestructura, capacitación y educación. El TLC es un instrumento, tampoco es la panacea, la lámpara de Aladino, el elixir de la juventud que va a arreglar todos los problemas del Perú. No se puede concebir como eso, es como un instrumento de desarrollo que nos permite avanzar en una agenda interna de competitividad que además nos da oportunidad de tener acceso a los mercados más grandes del mundo. A más mercados tengamos, más oportunidades habrá. Y eso permite que la inversión privada, y el Estado tendrá que hacer lo suyo, pueda invertir con la seguridad y tranquilidad de que el TLC trasciende las leyes nacionales y que si uno no quisiera, por ejemplo, cumplir una parte del tratado, el tratado tendría que ser denunciado y no se aplicaría para las preferencias. No se puede uno decir quiero el TLC para esto y no para lo otro. Cuando decían no hay que negociar propiedad intelectual porque puede ser sensible, no hay que negociar tal punto puede ser sensible, pero ellos tenían el mismo derecho de decir entonces no negocio eso, tampoco negocio esto y lo otro, y al final acabarías con un tratado incompleto. Y ahora que está firmado, si tú denuncias el tratado porque no quieres adecuarte a una de las cláusulas, significaría que las preferencias a las que estás recibiendo dejarían de surtir efecto. Este TLC ha permitido el fortalecimiento institucional de las entidades del gobierno, ha mejorado las relaciones con el sector privado que ha participado activamente en el TLC, hoy día el sector privado está muy activo en este tema, antes no existía esta participación, ha mejorado a nivel país las políticas de difusión y capacitación, introduciendo lo que es la cultura exportadora. Hoy día la exportación es un tema que nos interesa a todos. Si uno va a las universidades como esta seguramente y otras, verán que los jóvenes están interesados en exportar, están viendo que el mercado grande está afuera, que el mercado interno es importante, pero no suficiente, y que por lo tanto hay que orientar nuestros esfuerzos no solamente al mercado interno, sino hacia afuera, que es donde más pagan y más compran, y por lo tanto hacia ahí va ese direccionamiento. Y este TLC es lo que hace es eso justamente. Y este capítulo de inversiones justamente ayuda a que pueda ocurrir eso, la inversión que necesitamos para diversificar la oferta exportarla, para poder invertir en provincias, en los sectores en los cuales tenemos tanta capacidad y necesitamos tanto dinero. Sugeriría que la mesa me avise cuando falten 3 minutos, por favor. La secretaria se avisa. Todo organizado. El TLC fortalece la interacción de Perú con el mundo, es vital para el desarrollo de una economía, sobre todo una economía pequeña como la nuestra. Contribuye a incrementar los flujos de inversión, tanto la extranjera como la nacional, debido a la estabilidad en las reglas del juego. Asegura mercados de destino para nuestros productos de exportación y genera condiciones para exportar nuevos productos. Facilita el acceso a productos de mayor calidad y de menor precio, tanto de ida como de vuelta. Es eliminar las barreras de acceso a los mercados a través de la eliminación de los aranceles, además de otras medidas de facilitación de comercio. ¿Qué hemos logrado? Por ejemplo, proteger los productos agrícolas peruanos sensibles hasta 17 años,
rebajas arancelarias para los insumos, maquinarias y tecnología para favorecer la modernización de nuestra pequeña industria y las pymes, fortalecer la aplicación de la legislación laboral y medioambiental, establecer un mecanismo jurídico para solucionar los conflictos comerciales entre los países a través de un mecanismo ya establecido en el TLC, apertura de importantes oportunidades para exportar servicios profesionales, es decir, todo lo que es el tema de ingenieros, contadores y arquitectos, también un capítulo de servicios en el TLC que permite un mayor flujo también en el tema de servicios, que todavía es un tema inexplotado en el Perú, pero hay países que tienen un gran flujo de servicios y de exportación de servicios, como son los países del Asia. Todavía estamos ahí empezando. Este es el mapa de Estados Unidos, solamente para que nos demos una idea de lo que significa el Perú. El Perú, para efectos de PBI en Estados Unidos, es Utah. Utah negociaba contra Estados Unidos. Y Estados Unidos, si le pongo, y ahí estoy, no sé si se le ve bien, si le pongo a cada estado americano países, veremos, por ejemplo, que Corea es Florida, veríamos que Francia es California, que Irlanda es Nevada, que Brasil es Nueva York, que Ecuador es Dakota del Norte, Canadá, Hungría, Tailandia, Chile, etc. Es como si el Perú hubiese negociado a través de este TLC con todos esos países a la misma vez en términos de PBI. He ahí la importancia del tamaño que hemos ganado. 180 veces más grandes que el Perú. Cuando me decían a mí, pero perdemos con esta negociación, porque el más grande es Estados Unidos, pero la ecuación es al revés. El que está ganando el mercado más grande somos nosotros, no ellos. Somos nosotros los que ganamos un mercado 180 veces más grande que Estados Unidos. Igual sucede con la Unión Europea y con China, que van en camino. Uno ya negociado y firmado y el otro en proceso, la Unión Europea. Esos mercados se abren con el TLC. Están abiertos a través de un mecanismo hoy día todavía unilateral, transitorio, como la de preferencias andinas con la Europa y con el ATPA en su momento, pero esos mecanismos no ayudan a la inversión, porque al tener fecha de caducidad y de vigencia que puede o no ser renovado, genera la inestabilidad que las inversiones no quieren. Quieren estabilidad a largo plazo. Y eso no lo da un ATPA, no lo da una ley de preferencias temporal. El capítulo del TLC en inversiones, y me voy a referir brevemente a él porque el doctor Llorea y los demás se van a ver del tema más en profundidad, es un capítulo que ofrece un marco institucional sólido, reduce los riesgos e incertidumbres a la inversión extranjera y establece reglas claras y previsibles para los inversionistas. En realidad es como tener un Bilateral Investment Treaty, que es un BIT, dentro del TLC, con la diferencia que en el TLC los temas que se tratan, además del tema de inversiones, son mucho más integrales y comprensivos. No solamente es un tema de estabilidad de inversiones, de trato nacional, de tema de posibilidad de remesar regalías, utilidades, la posibilidad de trato equitativo y justo, de las expropiaciones indirectas, todos los temas que ya trata el capítulo y a los cuales seguramente se van a referir los demás miembros de esta mesa, sino que además trata servicios, propiedad intelectual, agricultura, acceso, medidas sanitarias, fitosanitarias, medidas ambientales y laborales. Dentro de ese contexto inmenso hay un capítulo de inversiones. Por eso es que tiene una mayor importancia, porque firmar un BIT, que es un Bilateral Investment Treaty, en el contexto de que no hay un TLC, tiene su importancia. Pero cuando empiezas a desgravar los productos, ese BIT tiene un efecto potencial mucho mayor porque está en un contexto donde estás desgravando la flujo de comercio y permite que la inversión llegue con mayor facilidad. El TLC va más allá del ámbito comercial, establece un marco regulatorio internacional para las inversiones, es decir, trasciende la jurisdicción y competencia nacional. El Perú no podrá separarse de estas reglas por voluntad propia y la consecuencia será la denuncia del tratado, lo que equivale a autoexcluirse del acuerdo y dejar de gozar de las preferencias. No es posible hacer denuncias de una parte del acuerdo, el todo o nada. Estos compromisos limitan las decisiones del propio Estado y es lo que otorga estabilidad jurídica asociada a conductas futuras. Lo que hace es garantizar que las conductas futuras no van en contra del marco que ha establecido el Tratado de Libre Comercio. Cualquier cosa se puede negociar bilateralmente, pero nadie puede imponer unilateralmente al otro una modificación del tratado. Ni ellos a nosotros, ni nosotros a ellos. Puedes denunciar el acuerdo y si lo denuncias simplemente se dejan sin efecto las preferencias, con lo que en ese momento dejarías de gozar de los beneficios que el TLC le da a los productos de exportación peruanos. El sistema de interpretación y resolución de diferencias o conflictos no depende de los órganos del propio Estado. Está sometido a las reglas de arbitraje, al CIADI, a todo un mecanismo de solución de diferencias que el mismo acuerdo establece.
El capítulo 10 del TLC es en la práctica, el BIT, el acuerdo que ustedes van a ver el día de hoy y que se refiere justamente al tema de las inversiones. En este capítulo van a ver los factores de conexión de las empresas, qué tipo de inversiones se está protegiendo, cómo se define la inversión, cómo se define el inversionista, los derechos de ellos, las garantías, trato nacional, nación más favorecida, que es que hacer extensivo a las empresas firmantes, a los países firmantes, los beneficios que otorgues a futuro de otros tratados. Si es que la TLC lo admite, tendrías que extender lo que le otorgas a otros países al país con el que has firmado. No se aplica para atrás, pero sí para adelante. Se habla de la expropiación indirecta para que no haya una fórmula de expropiación que sin ser directa es indirecta, pero causa el mismo daño que una directa, y que además del aspecto económico tiene un efecto, una privación sustantiva de los derechos, y que evita justamente que se pueda utilizar artimañas para expropiar sin decir que es una expropiación. En fin, requisitos de desempeño que están prohibidos, no se permite requisitos de desempeño, así que no están incluidos, y en fin, una serie de disposiciones a las cuales yo no me voy a referir ahora, simplemente las menciono de forma general para que más adelante entren al detalle más específico. Para concluir, el Perú le interesa que vengan a invertir y tiene las condiciones para eso hoy día. No solamente porque el TLC es importante, sino porque están dadas las condiciones. Un país que crece al 9 punto y pico por ciento, 9.8 el año pasado, este año no creceremos al 9 y pico, creceremos al 2 o 3%, pero hay otros países que no han crecido o que han decrecido. En ese contexto, crecer 2 o 3% es bueno. Y el próximo año esperemos crecer 5 o 6%. No es solamente el TLC lo que ha hecho esto, hay una estabilidad política de mediano plazo, hay una estabilidad a nivel de las políticas de gobierno, y mal que bien el Perú ha crecido y ha mejorado. No es suficiente, pero es un buen primer paso. Hay que seguir con esta estabilidad a futuro y esperemos que esto se vaya consolidando en el tiempo. Crecimiento anualizado importante, amplia dotación de recursos naturales, hay un clima favorable a la inversión y hay una economía que está comprometida con el proceso de integración comercial. Estados Unidos, China, Unión Europea, Mercosur, Comunidad Andina, Centroamérica, etcétera, etcétera. Sectores solamente para mencionar donde el Perú tiene gran potencial. Esto no es para abogados, lo utilizo mucho cuando hablo con empresarios, pero para los que ustedes sepan por qué creemos que es tan importante el TLC, el sector textil confecciones es un sector muy importante, la agroindustria es un sector muy importante, somos el primer exportador de espárragos, el segundo exportador de páprica, exportamos además paltas, uvas, exportamos alcachofas, es decir, una serie de productos que son muy importantes. En minería, en turismo, ni qué decir, y olvídense de Machu Picchu. No se olviden porque no lo queremos, sino olvídense porque ya Machu está consolidado. Lo que no está consolidado todavía es Choquequirao, Cuelap, Nazca, Chanchán, todos esos, Lago Titicaca, Cañón del Colca, es ahí donde está el futuro. Machu Picchu y los demás. Y ahí necesitamos inversión, hoteles, restaurantes, infraestructura, caminos. Pesca, ni hablar, la acuicultura todavía es incipiente, exportadores de harina de pescado y aceite de pescado, pero ¿qué hay de las conchas de abanico? ¿Qué hay de la trucha? ¿Qué hay de la tilapia? ¿Qué hay del langostino? Todavía hay mucho camino que recorrer. La minería, ni qué decir, solamente les pido ver el cuadro de abajo. A nivel América Latina, somos el primer exportador de plata, de zinc, de estaño, de plomo, de oro, el segundo de cobre, de molibdeno y de bismuto. Y a nivel mundial, el primero de plata, el tercero de telurio, el segundo de zinc, el tercero de estaño, el cuarto de plomo, el quinto de oro, el segundo de cobre, el tercero de bismuto y el cuarto de molibdeno. Pueden cambiar de un año a otro las cifras, de repente somos segundos o terceros, o cuartos o quintos, pero al final lo que quiero demostrar es que es un país que está altamente diversificado en sus recursos naturales, que tiene condiciones inherentes y naturales para la minería, por ejemplo, como lo tiene para la pesca, y que lo que hay que producir, generar inversión para esto, para que la población viva mejor, para que podamos educar mejor a los niños, para que podamos tener una población más educada y más comprometida con el desarrollo del país. Y por último, y aquí termino, hay otro rubro donde necesitamos urgente inversión privada, del Estado y privada nacional y extranjera, y es infraestructura. Y acá habría que decir que tenemos hoy día un récord de reservas internacionales que nunca ha tenido el Perú, jamás, ni pensamos nunca tenerla, porque así a veces teníamos o no teníamos reservas o estaban muy bajas, pero jamás pensamos llegar a tener cerca de 35.000 millones de dólares de reservas internacionales. Pero ¿saben cuál es la tragedia? Que nuestro déficit de infraestructura a nivel país, carreteras, vías de acceso, aeropuertos y puertos, es exactamente igual a nuestro superávit de reservas internacionales.
Es decir, tendríamos que gastarnos todita esa plata para estar hoy día a tono a nivel internacional con lo que sería no tener déficit de infraestructura. Así que aquí hay otro tremendo rubro de desarrollo que necesita la inversión privada de Estados Unidos, del que venga y el que venga a invertir al país bien, a generar empleo y a generar condiciones de desarrollo para el país. Por eso este TLC con Estados Unidos, este capítulo de inversiones tiene esa importancia, porque genera este marco de estabilidad para que el inversionista pueda venir al Perú y aportar con su capital para generar empleo y generar desarrollo en un país que necesita tantas cosas y del cual estamos cansados de escuchar que somos un pobre sentado en un banco de oro. Es momento de utilizar lo que tenemos, de sacar provecho y de avanzar hacia el nuevo siglo con una perspectiva de desarrollo diferente que le toque a nuestros nietos, a nuestros hijos, a nuestros bisnietos, para que este país sea, en unos años, en unas décadas tal vez, el país que se merece ser. Muchas gracias. Agradeciéndole al doctor Alfredo Ferrero por su magnífica exposición. A continuación, siguiendo la misma línea, el mismo tema en realidad, sobre los tratados de libre comercio y las inversiones, me es grato presentar al profesor colombiano Nicolás Lloreda, quien es consejero internacional del estudio Sidley Austin de Washington, D.C., de Estados Unidos de América. Actualmente representa a empresas y gobiernos en arbitrajes y transacciones internacionales y en asuntos contractuales y regulatorios en Estados Unidos de América. Ex director general de la Secretaría de la Comunidad Andina, por lo cual vivió algunos años en el Perú, y miembro del Colegio de Abogados de Nueva York y Colombia. Con ustedes, el profesor Nicolás Lloreda. Buenas. Gracias. Yo tengo una presentación si es posible. Coordinación técnica, pero ya en 2 minutitos tenemos la presentación. Les adelanto, con Alfredo hablamos como nos tocó el mismo tema, tratamos de repartirnoslo. Entonces él, como habrán visto, se concentró en la parte general del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el tratado más importante en el ámbito que ha suscrito el Perú. Y yo voy a tratar de profundizar un poco lo que implica el capítulo de inversiones de ese tratado y en general lo que significan los acuerdos de protección de inversiones, de los cuales el Perú, entiendo de una conversación que tuve con mis colegas hace un rato, ya tiene casi 40 acuerdos de protección de inversiones, sumando los acuerdos de protección de inversiones que por sí solos ha suscrito el Perú con otros países y los capítulos de inversiones que ha suscrito el Perú en los tratados de libre comercio con varios países. Lo interesante del capítulo de inversiones o de los acuerdos de protección de inversiones desde el punto de vista legal es que si hacemos memoria, más o menos hace unos 30 años, en el año 1974, por ejemplo, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobaron, por favor, para yo poder pasarlas, se aprobó, gracias. La Carta de Derechos Económicos y Obligaciones de los Estados, y en esa carta, que fue aprobada por mayoría de los países, expresamente se excluía la aplicación del derecho internacional del tratamiento cuando se apropiaba la inversión extranjera por parte de un Estado y se afirmaba de manera expresa que era la ley interna del Estado receptor de la inversión la que regía el tratamiento de esa inversión extranjera. Entonces vemos nosotros, año 74, estábamos casi todos los que estábamos acá ya vivos, y vemos ahorita en el año 2009 que el péndulo fue al otro lado, ya
se ha devuelto un poco. Tenemos más de 2.300 acuerdos de protección de inversiones firmados por más de 178 países, en los que expresamente en la gran mayoría de estos acuerdos se reconoce para la inversión extranjera el trato nacional, es decir, que la inversión extranjera tiene que ser tratada exactamente igual a la inversión nacional. Él trata de nación más favorecida, que como lo decía Alfredo, lo explicaba Alfredo, es un principio, digamos, esencial del derecho de comercio internacional, y consiste básicamente en que se trata a la inversión extranjera de un país de la misma forma y no puede tratarse menos bien o menos de manera arbitraria a como se trata la inversión extranjera de otro país. Y se establece en la gran mayoría de los acuerdos de protección de inversiones el principio del trato justo y equitativo, que es un principio jurisprudencial que ha sido, digamos, sobre el cual se han escrito miles y miles y miles y miles de páginas, pero que si uno tuviera que resumirlo, yo diría que se equipara al derecho al debido proceso. Digamos, en el derecho común o anglosajón, lo que se llama el due process. Entonces, ¿qué implican para un inversionista extranjero de verdad estos derechos que le concede el acuerdo de protección de inversiones o el capítulo de inversiones del BID? Implica que además de las leyes que me protegen en el Perú cuando invierto, o al inversionista peruano cuando invierte en Estados Unidos, también tengo los derechos esenciales que me está otorgando el tratado, que priman sobre cualquier norma interna si es contraria al derecho internacional. Esto quiere decir que en la práctica el inversionista que está jugando, digamos, en un mercado que no es el de él, con una regulación que no es la suya, que tiene otro idioma muchas veces, tiene una garantía de que va a tener un trato justo, un trato equitativo, y si el Estado, porque el acuerdo de protección de inversiones y los capítulos de inversiones de los BID se tratan es de proteger al inversionista sobre cualquier acción del Estado, acción u omisión del Estado que lo pueda afectar. Y le dan algo que no tiene un inversionista nacional. Un inversionista peruano, si tiene un problema con el Estado peruano, no puede acudir a un tribunal internacional. Un inversionista extranjero sí. Un inversionista norteamericano, si tiene un problema en Estados Unidos, no puede acudir a un tribunal internacional. Un inversionista peruano en los Estados Unidos sí tiene ese derecho. Entonces, básicamente, son dos temas principales en el acuerdo de protección de inversiones cuando tú miras a las definiciones, es decir, ¿qué es la inversión? Y la inversión, en la definición de inversión ha ido avanzando en los últimos 30 años para cubrir una cantidad directa de cosas, es decir, ya se habla en la mayoría de los tratados de empresas, de instrumentos financieros, acciones, aportes, bonos, créditos. La deuda durante muchos años no la quisieron aceptar los países en vías de desarrollo como incluida dentro de la definición de inversión, y hoy la gran mayoría de los tratados incluyen la deuda, incluida la deuda pública, como una inversión que puede ser objeto de una demanda internacional. Los derechos contractuales, las concesiones, los contratos de administración, las cuentas de participación, los derechos reales, naturalmente la finca raíz, la propiedad intangible, los derechos que uno tenga sobre una hipoteca, las fianzas, los leases, la propiedad intelectual, los derechos de autor y los derechos que confiere la ley, como las concesiones, los permisos, las licencias, etc. Eso en cuanto a la inversión. Toda esa inversión puede estar cubierta por un tratado. ¿Y quién es el inversionista que está cubierto? Naturalmente el nacional del Estado, que es parte del tratado, y la empresa constituida en ese Estado, así el capital sea de otra parte. Es decir, si una empresa colombiana está constituida en el Perú e invierte en Estados Unidos, esa empresa que se constituyó en el Perú tiene derechos y está protegida bajo el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y el Perú. Los derechos específicos son el trato no discriminatorio, los estándares generales y las prohibiciones específicas, y los vamos a ver bien rápido. El trato no discriminatorio es básicamente, ya lo mencioné, el trato de nación más favorecida y el trato nacional. En los tratados de libre comercio muchísimas veces se encuentran excepciones a esos derechos para sectores específicos. Muchas veces el sector financiero,
se negocia, o el sector de telecomunicaciones, que no se aplique el trato nacional para parte de estos derechos. Esos son negociaciones que, digamos, que se enmarcan dentro de los países que quieren proteger ciertos sectores y no le quieren dar todos los derechos a todos los sectores. Los estándares generales que tiene que tener y los derechos generales que está dando son el trato justo y equitativo, ya lo mencionamos, la protección y la seguridad plena, que básicamente la jurisprudencia la ha visto más como esa obligación que tiene el Estado de tener una actitud policiva que proteja la inversión, que puede ser, y hay varios casos en la jurisprudencia internacional que han tocado el tema, sobre lo que qué quiere decir darle a un inversionista o a una inversión protección y seguridad plenas, y los encontramos tanto en el caso, por ejemplo, de un grupo guerrillero o unos criminales que pueden dañar la inversión. Ahí el Estado tenía la obligación de proteger esa inversión que fue dañada por los guerrilleros, y también, digamos, la omisión, es decir, cuando el Estado no cumplió con esa labor. Por ejemplo, hay una batalla entre la policía y unos vándalos, y la policía, para terminar el conflicto o para volver a traer el orden al lugar, acaba afectando o destruyendo la inversión. Eso es una responsabilidad del Estado. Está el trato no arbitrario, es decir, no puede haber ninguna arbitrariedad. Está el derecho, que en algunos acuerdos de protección de inversiones es explícito y en otros es tácito, del cumplimiento de los compromisos del Estado, y la protección también tácita y a veces expresa en los acuerdos contra la denegación de justicia, es decir, que siempre el inversionista y la inversión hayan tenido acceso a un sistema judicial transparente, eficaz, independiente. Vamos, por ejemplo, al modelo del acuerdo de protección de inversiones que usaba Estados Unidos en el año 94, que es diferente al capítulo de inversiones que firmó en el año 2006 o 2007 el Perú con los Estados Unidos. Este modelo es el mismo que tienen ustedes en la pantalla, es el mismo tipo de acuerdo, por ejemplo, del NAFTA y de los acuerdos de protección de inversiones que suscribió Estados Unidos entre el año 90 y el año 97 más o menos, en el que específicamente se le otorga a las partes el trato justo y equitativo, la protección y la seguridad plenas, y no se especifica que no se le dará un tratamiento menos favorable que el requerido por el derecho internacional, y que ninguna parte impedirá, a través de medidas discriminatorias o irrazonables, la administración, el manejo, la operación o la venta de las inversiones que están cubiertas. En el año 2004, 10 años más tarde, la situación es otra, es decir, ya ha habido tantos casos en la jurisprudencia internacional tratando el tema de la protección, tratando el tema del trato justo y equitativo, que Estados Unidos ha decidido en el año 2001 hacer una interpretación de los países, junto con Canadá y México, sobre lo que quiere decir el artículo 1105 del NAFTA, y que es bastante similar a lo que aparece en el capítulo de inversiones del Tratado de Libre Comercio entre el Perú y los Estados Unidos. Aquí ya se dice, la parte otorgará a las inversiones un trato de acuerdo al derecho internacional consuetudinario, ya no habla del derecho internacional, incluyendo el trato justo y equitativo. Los conceptos de trato justo y equitativo y la protección y la seguridad plenas no implican un trato mayor o adicional del que se requiere para el estándar de nivel mínimo de trato bajo el derecho consuetudinario, ni crean derechos sustanciales adicionales. Y ahí entonces, si vamos al 94 y vemos que el 94 tiene una definición más amplia, si tratamos de salirnos de la discusión académica y decir, bueno, pero ¿qué quiere decir que antes tenía que darle la protección del derecho internacional y ahora estamos hablando es que el nivel mínimo implica el trato de acuerdo al derecho internacional consuetudinario? Derecho internacional consuetudinario, ¿cuál es la diferencia en la práctica? Y la discusión hasta ahora es decir, lo que está tratando de excluir es que no se incluya el derecho de los tratados. ¿Qué quiere decir eso? Que si una de las partes incumplió una parte diferente del tratado, eso no significa que se haya incumplido el capítulo de inversiones. Para que se incumpla el capítulo de inversiones se tiene que haber incumplido expresamente las protecciones y los derechos que ahí están incluidos, y no
que la violación de otro tratado o de otra parte del tratado implique que ya hubo una violación del derecho internacional. Tiene que haber y en todos los acuerdos de protección de inversiones, como este ejemplo del de Turquía y Corea lo hay, un compromiso casi siempre concreto y específico de que no habrá medidas arbitrarias o discriminatorias sobre el manejo de la administración y, como ya lo dije, el compromiso del Estado, la afirmación por parte de las partes de que el Estado cumplirá con sus compromisos. No voy a hablar, creo que lo trata más adelante, sobre la cláusula paraguas o la umbrella clause, y lo que eso significa, que los Estados Unidos no incluyen la cláusula paraguas, a diferencia de los tratados de protección que impulsa Europa. Entonces el Perú de verdad tiene una variedad muy amplia de acuerdos de protección de inversiones, en los que en algunos se otorgan ciertos derechos y en otros esos derechos no están. Tenemos un acuerdo como el de China, el que se suscribió con la China, que es muy limitado, el de Estados Unidos, que es bastante amplio, pero tiene unos derechos y no tiene otros, y el de Europa, que tiene otro tipo de cosas. Entonces, en esta internacionalización y apertura que ha hecho el Perú, ha suscrito acuerdos bastante diferentes con distintos países. Venimos entonces ya habiendo tratado los derechos que te otorga un acuerdo de protección de inversiones, a lo que prohíbe. ¿Qué es lo que busca prohibir un acuerdo de protección de inversiones o un capítulo de inversiones de un tratado de libre comercio? Que no le expropien a uno, que el Estado no le afecte la inversión. Y una expropiación puede ser no solo la expropiación típica de cuando el Estado o una entidad municipal o nacional o regulatoria se apropia de una inversión extranjera, cierra una fábrica, se toma un pozo petrolero, etcétera, o la expropiación que es la más común en el mundo real, que es la expropiación indirecta. Es cuando el Estado o una entidad del Estado, a través de algunas medidas regulatorias, por ejemplo, yo tengo una concesión para ofrecer el servicio de luz y alumbrado, y cuando me ganaron la concesión no me pusieron topes a las tarifas y de pronto me empiezan a decir: usted no puede cobrar más de 50 soles mensuales. Eso es una expropiación indirecta. Es decir, cualquier medida del gobierno que cambie las condiciones y las expectativas legítimas que tenía el inversionista se constituye, por lo general, una expropiación directa. No es expropiación usar la autoridad, la autoridad soberana que tiene el Estado, el poder de policía, mientras sea de buena fe y mientras no sea discriminatorio. Ahora, si se sucede esta expropiación, si el inversionista considera que ha sido afectada su inversión y trata de hablar, trata de negociar con el Estado y no encuentra solución y decide que no tiene opción diferente a ir al arbitraje, tiene que revisar primero si el convenio tiene, como tienen muchos de los convenios, lo que se llama el tenedor en el camino o la obligación de escoger un foro específico, el fork in the road. Hay muchos, no todos, muchos acuerdos de protección de inversiones obligan al inversionista a decir: o me voy a la justicia peruana o voy directamente a la justicia internacional. Pero si acudo a la justicia peruana, ya no puedo acudir al arbitraje internacional. Es muy importante, y digamos uno de los logros y de las tranquilidades que significan en la teoría para el inversionista estos acuerdos de protección de inversiones es: primero, voy a un tribunal internacional que supuestamente y probablemente va a ser completamente independiente, no va a ser, digamos, si es un caso muy político, de pronto la Corte peruana o la Corte americana podría ser dada a fallar a favor del Estado. El Tribunal Internacional no tiene por qué hacerlo, pero además tengo una ventaja adicional, y es que el convenio que permite que se suscriban estos acuerdos establece que los laudos de estos tribunales arbitrales son de obligatorio cumplimiento y son vinculantes como si fueran una sentencia interna del Estado. Es decir, cuando mi laudo ya está en firme, condenando a los Estados Unidos o condenando al Perú o al país que sea, si el país no cumple y no me devuelve el dinero, yo tengo la posibilidad de ir donde un juez para que se haga y se ejecute ese laudo y esa sentencia. Finalmente, porque se me acabó el tiempo,
mencionar un tema que es bien interesante. El acuerdo, el capítulo de inversiones del Tratado de Libre Comercio de los Estados Unidos incluye una cláusula de seguridad nacional mucho más expresa, mucho más precisa de las que existen en otros TLCs y en otros capítulos de inversiones. ¿Qué quiere decir eso? Esto en la práctica, y esto se dio por presión de los Estados Unidos, por presión interna de los Estados Unidos. Recuerden ustedes que después del septiembre 11, precisamente hoy hace 8 años, vino esta preocupación en Estados Unidos de que iba a ser atacada nuevamente. Esto generó un gran debate que continúa. Y en el año 2006, la empresa Dubai Ports del Medio Oriente, que es concesionaria de un puerto, creo que el puerto del Callao, aquí, compró varios puertos en los Estados Unidos, incluyendo el puerto de Baltimore, consiguió todas las autorizaciones y el Congreso de los Estados Unidos se preocupó tanto que una empresa del Medio Oriente fuera a manejar los puertos y lo que podía significar eso para la seguridad nacional de Estados Unidos, que forzó a que se deshaciera la transacción y Dubai Ports no pudiera comprar ni manejar esos puertos. Y el Congreso le exigió al Ejecutivo que a partir de ese momento, cuando negociara tratados de libre comercio con cualquier país, tenía que quedar muy claro que existía en los tratados una cláusula de seguridad nacional y si el país receptor de la inversión por sí mismo determinaba que un tema era de seguridad nacional, ese tema no podía llevarse a arbitraje. Es decir, el Estado receptor de la inversión puede sacar la carta y decir, esto es un tema de seguridad nacional, el gas, el petróleo, los puertos, y ese tema no va a arbitraje. Y no, el tribunal, como está escrita la norma, no tiene competencia para verlo. Esto no lo tienen los tratados anteriores, los primeros que los tienen son los tratados de Corea, Panamá, Perú y Colombia, y obviamente no ha sido desarrollado. Obviamente, si un país lo fuera a aplicar, tendría una presión política muy grande, pero es una realidad. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, doctor Nicolás Lloreda. Como ustedes han apreciado, el doctor Alfredo Ferrero hizo una presentación general muy ilustrativa del Tratado de Libre Comercio. El doctor Nicolás Lloreda se ha referido exclusivamente al régimen de protección a las inversiones, el capítulo de inversiones. Y ya entrando en materia arbitral, le corresponde exponer al doctor César Guzmán Marrón Sobrevilla, quien nos hablará sobre el arbitraje en el Tratado de Libre Comercio, celebrado entre Perú y los Estados Unidos. El doctor César Guzmán Marrón es profesor principal en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, es director del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es profesor titular del curso de Comercio Internacional. Con ustedes, el doctor Guzmán Marrón. Muchas gracias, Osvaldo. Yo quería mencionar que lo mejor que ha hecho Osvaldo es hacer esta introducción de los espacios que vamos ocupando poco a poco. Y efectivamente a nosotros nos toca de verificar en qué medida con este tratado se ha logrado blindar de alguna manera con un sistema previsible, con un sistema confiable, con un sistema especializado, cualquier controversia que se pudiera suscitar al interior del tratado en temas de inversión. De tal manera que el inversionista se sienta seguro y confiado al ir a un país como el Perú, o viceversa, el inversionista peruano hacia los Estados Unidos, y de tal manera que el Estado pueda, a partir de estas normas de protección, saber que puede ofrecer abiertamente al país para el ingreso a inversionista que pueda tener esta seguridad. Yo quiero señalar que estas exposiciones anteriores precisamente nos han incorporado una serie de principios que yo solo ahora mencionaré, de manera tal que podamos ir presentando el tema. Este Tratado de Libre Comercio para el Perú fue una historia que seguramente Alfredo nos lo hubiera contado con mucho detalle porque tuvo efectivamente una participación muy activa. Generó para nosotros, como veremos en la siguiente vista, una simple referencia a su firma en abril del año 2006 y dos leyes, una porque se modificó el tratado, la primera que lo aprobó, la 28766, y luego una resolución 29054 que es una enmienda. Y luego dos decretos supremos de relaciones exteriores que pusieron totalmente en vigencia el tratado, que como todos sabemos está vigente desde febrero de este año.
Es importante ver en las siguientes vistas, si podemos pasarla, en la siguiente, que la solución de controversias en este tratado comprende dos ámbitos que lo tienen allí a la vista y que vamos a hacer referencia a ellos y nos vamos a detener en uno de ellos en forma particular. En primer lugar, se refiere a las controversias que se podrían producir entre los propios estados, para lo cual se aplica el capítulo 21. Y en segundo lugar, a las controversias que se pudieran suscitar entre un inversionista y uno de los estados firmantes del acuerdo, es decir, Estados Unidos o el Perú, en cuyo caso se aplica el capítulo 10. Haremos una pequeña referencia en la siguiente vista al capítulo 21 sobre solución de controversias entre las partes del TLC, vale decir, entre los estados. En la subsiguiente vista, en la siguiente por favor, podemos encontrar cuándo se aplica esta parte referida a las relaciones entre los estados. Primero, evidentemente, cuando se producen problemas de interpretación o de aplicación del acuerdo, cuando una de las medidas vigentes o en proyecto pudiera ser incompatibles con las obligaciones del acuerdo, cuando una parte ha incumplido el acuerdo y cuando un beneficio en particular que una parte haya esperado de recibir de la otra se ve menoscabada. Y ahí me refiero a los acuerdos específicos que muy bien Alfredo ya mencionó, por ejemplo, los que nos tienen mucha importancia para nosotros vinculados a lo que es el vestido, a lo que es textiles, los acuerdos sobre servicios, los acuerdos de propiedad intelectual, pero aquí quiero quedar claro, estos son las controversias entre estados. Cuando alguno de ellos incumple en su aplicación los acuerdos específicos, pues irán a este proceso de solución de controversias. En este caso hay un procedimiento que vemos en la siguiente vista y que referiré muy brevemente. Hay una primera etapa de consultas entre los dos países, luego la Comisión de Libre Comercio creada en torno a este tratado convocará a asesores técnicos si fuera necesario, a grupo de trabajo, grupo de expertos. Puede recurrir a estos espacios, digamos, no tradicionales de solución de conflictos como sus buenos oficios, conciliación o mediación, y finalmente formular recomendaciones de tal manera que pudieran llegar a un acuerdo y a una solución entre los estados. Pero finalmente, si no llegara a esa solución entre los estados, aquí viene el tema arbitral. Es decir, se establece un panel arbitral. El panel arbitral sigue un procedimiento arbitral que está normado dentro de este capítulo, que luego de una serie de actuaciones va a emitir un informe final. Algo parecido a lo que pasa en la Organización Mundial de Comercio, en las instancias de solución de conflictos o de controversia que administra el órgano de solución de diferencias, que tiene dos instancias, una de ellas también es de consulta, otra de grupo de expertos y finalmente el acuerdo final, que es un informe. Pero es un informe que deben cumplir las partes, por tanto es un informe vinculante. Esto, brevemente, la relación entre los estados. Pero el tema central aquí es la relación entre el Estado y el inversionista que ve que se ha producido una situación importante. Vemos en la siguiente vista que estamos frente simplemente al título, la subsiguiente, por favor. La siguiente, y así vamos al tema en concreto. Esta solución de controversias entre el inversionista, que es el demandante, y el Estado, que es el demandado, tiene dos etapas. Y esto muy brevemente para que veamos el procedimiento. Una primera etapa es igual que en el caso de entre los estados, una etapa de consulta y una etapa de negociación. Es decir, tratan de, consultándose entre ellos, llegar a un acuerdo, negociando entre ellos, llegar a un acuerdo. Sin embargo, entre esta misma etapa puede haber procedimientos no obligatorios con la participación de un tercero. Es decir, se permiten nuevamente los medios alternativos, buenos oficios, conciliación, mediación, etcétera, para tratar de llegar a un acuerdo. Pero resulta que las partes no llegaron a un acuerdo, en cuyo paso tendrán que ir necesariamente a la segunda etapa, donde ya entra propiamente lo que nos interesa, el arbitraje. El inversionista será ya el que demande por cuenta propia o demandará a través de un tercero, pero finalmente lo importante es que se inicie un proceso de sometimiento a un arbitraje. ¿Cómo se produce este sometimiento? Lo vemos en la siguiente vista. El inversionista y la parte, sea el Perú o los Estados Unidos, se someten al sistema arbitral regulado en la sección B del capítulo 10 del tratado. ¿Esto qué quiere decir? Que se someten a la jurisdicción de CIADI, a la Convención de Nueva York y a la Convención de Panamá. ¿Y qué reglas se aplican al arbitraje llevado adelante entre el inversionista y la parte? Y esto es muy importante señalarlo, lo vemos en la siguiente vista, las reglas aplicables al procedimiento. La regla general será el del propio sistema arbitral,
que contiene este tratado y que ahora brevemente referiré en qué consiste. Y la excepción es que si transcurren 6 meses y no se llegara y aún se ha producido, se mantiene el conflicto, puede optar el inversionista por cualquiera de aplicación de las siguientes reglas. Pueden ser las reglas de CIADI, pueden ser las reglas de un mecanismo complementario de CIADI, las reglas de arbitraje de UNCITRAL o CENUDMI, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que son el modelo para muchos de nosotros, o si no también puede libremente, si el Estado demandado está de acuerdo, aplicar las reglas y además ir a una institución arbitral o un arbitraje ad hoc. Es decir, hay una flexibilidad de opciones para buscar una solución arbitral. Esto definitivamente va en beneficio de quién, va en beneficio del inversionista, que tiene opciones para buscar una solución. Veamos el sistema de arbitraje establecido propiamente en el TLC, en la siguiente vista, que genera algunas condiciones para dar inicio propiamente ya al proceso arbitral. Evidentemente el proceso arbitral se va a dar porque había una violación, y en este caso es una violación al tratado en sí, es decir, al capítulo de inversión que muy bien ha explicado el profesor Lloreda, a la autorización de inversión si ésta se diera, y al acuerdo de inversión que ha celebrado el inversionista con alguna entidad del Estado. Y en segundo lugar, que evidentemente se haya producido como consecuencia de esta violación un daño, y ahí tiene que haber una relación causal entre la violación y el daño que se hubiera producido, en este caso por el demandado, vale decir, por el Estado. ¿Qué temas, y lo vemos en la siguiente vista, pueden ser por tanto objeto de violación? ¿Qué es lo que puede violar el Estado que no conduzca a la necesidad de que el inversionista vea que el camino es ir a un arbitraje? Pues como bien señaló ya el profesor Lloreda, aquí se pueden violar algunos principios que me voy a limitar ya no a explicarlos porque han sido ampliamente explicados. El principio del trato nacional, el trato de la nación más favorecida, que es un principio tan antiguo como el GATT, ¿no? El nivel mínimo de trato, la transferencia, por ejemplo, de relaciones a una inversión, ahí pongo el ejemplo de la intransferibilidad o la inconvertibilidad de la moneda, cosa que se empieza a producir en los países en nuestro continente que han retornado al sistema de control de divisas, donde nuevamente hay que sacar licencias y autorizaciones, y en consecuencia es muy difícil obtener el dinero, o si se tiene la moneda extranjera, no se puede transferir. Una situación como esta, decisión del Estado, es una violación, y esa violación puede ser llevada porque evidentemente esto no permitirá el retorno de las utilidades a un arbitraje. Igualmente, que el Estado, más allá de aquello que hubiera estipulado anteriormente, exija al inversionista fuera del acuerdo celebrado determinadas obligaciones que el inversionista no tendría por qué cumplir. Por ejemplo, lograr un determinado nivel de exportaciones, que para poder gozar de las ventajas, el Estado le exigiera, bueno, el nivel de exportaciones textiles tiene que llegar a tanto, restringir las ventas a un determinado mercado, o también alcanzar un determinado porcentaje de contenido nacional, lo que se llama el valor agregado nacional que se le puede exigir al producto para que pueda gozar de las ventajas del TLC. En la medida en que estas no son medidas que hayan sido incorporadas en el propio acuerdo, se estaría violando el Estado si fijara estas reglas a los exportadores. Ustedes dirán, esto me parece extraño, pues regresemos a los 70 del Perú y encontraremos que estas eran condiciones que se le exigían a los empresarios porque había una distorsión a raíz de subsidios a las exportaciones que teníamos. Dentro de una economía libre, una economía de mercado como la que tenemos, es posible firmar un TLC donde nos comprometemos que el Estado no hará aquello. En consecuencia, y esto me permite hacer una pequeña reflexión, cualquier cambio de gobierno en el Perú tendrá que tener en cuenta que si pretende hacer ese tipo de modificaciones legislativas, estas no serán aplicables al marco del TLC en tanto en cuanto podrían ser objeto de una violación y en consecuencia objeto de un arbitraje. Y finalmente señala también, y lo he querido mencionar de una manera muy especial, la excepción que tiene el Estado para poder fijar algunas reglas establecidas con protección del medio ambiente, tema que nosotros conocemos muy bien, y que determinó, como ustedes saben muy bien, entre el conjunto de decretos legislativos que se tuvieron que dictar a raíz de la firma del TLC, por ejemplo, la creación del Ministerio del Ambiente. Pero también pueden haber otro tipo de violaciones que pueden llevar al arbitraje, y lo vemos en la siguiente vista. Violaciones a la autorización de inversión. Creo que todos los que estamos aquí sabemos que el Perú no autoriza ya inversiones, Estados Unidos tampoco, y en consecuencia este es un tema que lo superó. Y por tanto no pongo ejemplos ni tampoco señalo que pueden haber este tipo de violaciones que sean objeto de arbitraje. Y por tanto, ¿cuáles pueden sí ser objeto de arbitraje?
aquellas violaciones relacionadas al acuerdo de inversión que hubiera celebrado el inversionista con el ministerio, en el caso peruano, el ministerio del sector correspondiente, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Salud, el que corresponde, el Ministerio de Transportes, un mejor ejemplo, junto con Proinversión, que como ustedes saben es la entidad en nuestro país que se encarga de este tema, de promoverlo, de llamar a concurso y finalmente celebrar los acuerdos. Otorga, en este caso, evidentemente, derechos según el tipo de contrato que se hubiera firmado, de explotación, extracción, refinamiento, transporte, distribución, etcétera, de recursos naturales. Acá nos estamos refiriendo a minerales, petróleo, gas, forestales, etcétera, donde el Perú ofrece ese tipo de concesiones. Entonces, hoy día ustedes se preguntarán, ¿y por qué hubo todo este tema de Bagua y se levantaron nuestros amigos de las comunidades nativas? Pues porque ciertamente lo que se cambiaron fueron las leyes que de alguna manera dieran garantía para que los inversionistas, por ejemplo, puedan tener concesiones en el campo forestal. En segundo lugar, contratos relacionados a proveer servicios al público, ¿no? Servicios de electricidad, que como saben en el Perú está privatizada o entregada en concesión, de saneamiento, ¿no? De telecomunicaciones, etcétera. Y finalmente para realizar proyectos de infraestructura, como por ejemplo el caso de IRSA, ¿no? Si hubiera una inversión extranjera americana y mañana hubiera una violación a este acuerdo que genera alguna inestabilidad, que ya señaló muy bien Manuel Lloreda en términos de expropiación, directa o indirecta, pues estaría sometido al arbitraje. ¿Cuáles son las condiciones para ingresar al arbitraje? Y esto lo vemos en la siguiente vista. Para poder ya entrar al proceso mismo arbitral, el inversionista debe previamente someterse al arbitraje conforme al estipulado en el TLC. Esto es obvio, pero se entiende que va a haber este sometimiento. Renunciar a cualquier vía judicial, ya lo señaló Manuel, o administrativo, y el arbitraje no procederá si han pasado más de 3 años de producido el problema y no se inició ningún proceso. O finalmente, si ya se sometió esta controversia a una vía administrativa o una vía judicial, es decir, estaba en otra sede. Este proceso, siguiente vista, tiene un procedimiento, previamente lo veré porque me dicen que ya me quedaron 5 minutos, y es que habrá un inicio, que es la notificación de intención de ir a un arbitraje, y es muy interesante esta notificación. Llamo la atención al Estado que si no se pone bien, si no se porta bien, si no elimina las trabas y aquellos problemas de violación, pues lo estoy demandando a un arbitraje. Si es que pasados estos 90 días no hay el arreglo o no hay el cambio de actitud jurídica o según el tema de violación que se hubiera producido, se notificará el arbitraje, designando en este caso el inversionista un árbitro y si no le pedirá al CIADI que lo nombre y se someterá a las normas que ya hemos señalado. Se seleccionarán los árbitros, hay la fórmula para poderlos reemplazar en caso, o nombrarlos en caso que las partes no lo hicieran, y el proceso, en la siguiente vista lo vemos, deriva en fijar una sede, como todos sabemos, en objeciones preliminares que se pueden presentar, por ejemplo, si se considera que el tribunal no es competente para conocer este tema, el propio tribunal podrá resolverlo y podrá entrar al fondo del asunto, y donde habrá que evitar lo que se llaman, y ustedes creo que lo conocen muy bien, demandas frívolas, y que aquí ya se han citado con algunos ejemplos como el de Pop y Talbot versus Canadá, que de 7.5 millones de controversia al final quedaron en 500.000, en una situación que llamamos en este campo las demandas frívolas, y también podrá adoptarse medidas cautelares, que tienen los mismos fines que normalmente una medida cautelar tiene, y en la siguiente vista, voy un poco rápido por el tiempo, también aquí se preserva mucho la transparencia de las actuaciones arbitrales. Y esta transparencia, que es tan importante para el tema de la confidencialidad, sin embargo, señala claramente el tratado, en esta parte pertinente, que deberá ponerse al público y de conocimiento la notificación de la intención de arbitrar, la notificación del arbitraje, los alegatos, los escritos de demanda, las áreas o transcripciones de la audiencia del tribunal, las órdenes y laudos, con la excepción de que las partes hubieran solicitado lo que todos conocemos como la protección de la información protegida. ¿Y cuál ley se aplica en el proceso? ¿Qué tienen que hacer los árbitros cuando ya han tomado competencia sobre el proceso? La siguiente vista lo tenemos. Si la violación está referida a la sección A, es decir, a esta que muy bien ha explicado Manuel, es el propio TLC, obviamente la ley aplicable y el derecho internacional. Y si la violación está referida a un acuerdo de inversión, naturalmente las normas referidas al acuerdo y al derecho internacional. Los árbitros pueden recurrir a expertos, para eso generar una lista, y finalmente, para que el tiempo no nos gane, vemos el laudo arbitral. El laudo arbitral que dictará este tribunal, donde además, creo que no lo dije por rapidez, cada parte nombra un árbitro y entre los dos nombran un tercero y en su reemplazo CIADI los hace, si no fuera dentro de los 75 días,
El tribunal puede establecer en el laudo los daños pecuniarios e intereses que tendrán que ser compensados al inversionista. Como bien se señaló, puede haber una expropiación directa y en cuyo caso será la restitución de la propiedad si es que se puede, y de lo contrario será una compensación en lugar de la restitución, y naturalmente, como sucede en todo arbitraje, costas y costos. ¿Y cómo se ejecuta el laudo arbitral? En la siguiente vista podemos encontrar que los laudos dictados según las normas de CIADI no se pueden ejecutar antes de 120 días, y siempre y cuando hayan concluido además los procedimientos de revisión o anulación del laudo. Y si fueran aquellos que se someten a las otras reglas, vale decir, a la del mecanismo complementario de CIADI, a las reglas de CENUTME o UNCITRAL, o a un arbitraje ad hoc o institucional, habrá que esperar 90 días, y si hay un procedimiento de revisión o anulación del laudo, obviamente esperar que se venza este procedimiento y a resultas de ella podrá ser ejecutable el laudo. Ya que viene el tema, ¿cómo se ejecuta? Porque uno de los temas fundamentales en materia de arbitraje en general, y la gran duda que tiene el ciudadano de pie, es decir, y el laudo, si tengo que ir al Poder Judicial, mejor me voy de frente al Poder Judicial. ¿Y qué pensará un inversionista si fuera así? En otras palabras, que en el supuesto de que la inversión tenga algún resultado fallido como consecuencia de medidas del Estado, tengan mecanismos de resolución de las controversias. Desde luego no es ninguna novedad en el escenario internacional pues que medidas del Estado puedan perjudicar al inversor extranjero. No es ninguna novedad ello, ni era tampoco ninguna novedad hasta hace muy poco que se recurría a la fuerza. Se nacionaliza, por ejemplo, el petróleo iraní en 1950 y una revuelta poco después motivó la dimisión de su presidente en 1953. Se expropia, por ejemplo, el canal de Suez y poco después, 3 años después, Francia y Gran Bretaña acuerdan con Israel intervenir militarmente. Este recurso a la fuerza para proteger al inversor era motivado porque no había ningún tribunal internacional de justicia en que una empresa o un particular pueda demandar directamente a un Estado. Frente al recurso a la fuerza, desde hace ya más de 40 años, en la actualidad la protección de la inversión, por ejemplo, la inversión peruana en España o, por lo que a nosotros nos interesa, la inversión española en Perú, frente al recurso a la fuerza, la protección de la inversión. Ustedes aquí atraen al inversor español precisamente porque hay mecanismos de resolución de las controversias que se acuerda, que se basa en lo que se llama acuerdos, aquí ya se ha mencionado por Nicolás Lloreda, de promoción y protección recíproca de inversiones, APRI. España ha firmado sobre acuerdos de protección y protección recíproca de inversiones más de medio centenar, entre otros, por supuesto, con Perú. El contenido de estos acuerdos de España con Perú y de Perú con otros muchos países es prácticamente similar al de los cerca de 3.000 vigentes en todo el mundo. Ya lo he adelantado, cada Estado garantiza a las empresas del otro Estado que las inversiones tienen el mismo trato que sus propios nacionales, trato justo, equitativo y no discriminatorio, con imposibilidad de nacionalización, de expropiación o de medida similar sin indemnización. Si hay una medida de expropiación, habrá una indemnización equivalente al valor de mercado de la inversión expropiada antes de la medida. Pues bien, la garantía del cumplimiento, en este caso, en el caso de los APRI firmados por España y por Perú, por supuesto, tiene la garantía de su cumplimiento, estriba en una cláusula, la cláusula que permite la reclamación directa del inversor contra el Estado infractor ante un Tribunal Internacional de Arbitraje creado en el Banco Mundial en 1965, que se llama el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, con sede en las oficinas centrales del banco en Washington, en la que podrán acudir los inversores españoles en Perú, así como también, por supuesto, los inversores peruanos en España. Es decir, un inversor español, Telefónica o Repsol, por ejemplo, cree sufrir un trato discriminatorio por medidas adoptadas por el gobierno peruano en Perú, o, por ejemplo, un inversor peruano en España, o el gobierno de esos países, por ejemplo, España o Perú, expropia la empresa del inversor extranjero, entonces puede iniciar directamente ese inversor contra el Estado de referencia, Perú o España, pidiendo a los árbitros que condenen al Estado español o peruano, según los casos, a indemnizar el perjuicio causado. En
concreto, y lo dejo por supuesto también al turno correspondiente de preguntas, si fuera el caso, sometido a cláusula de confidencialidad en cuanto al contenido de las controversias, yo he sido ya en 3 ocasiones designado precisamente por el Banco Mundial árbitro del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, del CIADI. En primer lugar, un arbitraje presentado por la compañía alemana Siemens por la rescisión de Argentina de un contrato para hacer el DNI por un valor de 1.600 millones de dólares. Después, un conflicto entre una empresa americana, AES Corporation, que había invertido en 8 plantas de generación de energía eléctrica y 3 de distribución de la misma también en territorio argentino, y en el próximo mes de noviembre tendremos la vista final de una reclamación de superior a 950 millones de dólares de Daimler, Chrysler, Mercedes-Benz, también contra Argentina, por una diferencia en vehículos industriales. Este es el demandante típico ante el CIADI, una empresa multinacional, y el demandado es un país, como puede ser España, Argentina o Perú, quizá en vías de desarrollo, que atrae inversores. También hay demandas incluso contra otro tipo de países, como por ejemplo Estados Unidos. Los árbitros elegidos no tienen que ser necesariamente de las listas del Banco Mundial, que son formadas por los Estados, pero sí deben de cumplir las cualidades del convenio del CIADI: amplia consideración moral, reconocida competencia en el ámbito del derecho, que inspiren plena confianza en la imparcialidad de su juicio. Y se dicta un laudo que equivale a sentencia firme dictada por el más alto Tribunal de Justicia de los Estados, de cumplimiento obligatorio sin posibilidad de apelación, que tienen que ser ejecutados inmediatamente según consta en el convenio de constitución del CIADI, firmado por más de 150 estados, entre ellos, por supuesto, Perú y también España. Pues bien, en cuanto a la experiencia española, por supuesto, hay numerosas demandas también contra Argentina por empresas, por inversores españoles, por ejemplo, Repsol. Repsol también ha reclamado contra Ecuador por una diferencia con la empresa estatal petrolífera, Telefónica, Gas Natural, Aguas de Barcelona. Ahora parece que va a reclamar también Marsans por la expropiación de aerolíneas argentinas, pero la curiosidad es que, la ironía, es que el APRI, el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Argentina, fue aplicado por vez primera justamente para condenar al Reino de España, para condenar a España como consecuencia de la reclamación de un ciudadano argentino, cuando ahora justamente, y por eso lo he mencionado, es el país austral el que cuantitativamente presenta el mayor número de reclamaciones pendientes ante el CIADI. Tiene más de 100 casos en trámite, con cantidades en disputas superiores a 40.000 millones de dólares, y frente a ello, el caso que primera vez llevó a la condena a un país de la Unión Europea fue la reclamación de un ciudadano argentino contra el Reino de España. El caso, muy brevemente, es el de el señor Agustín Maffezini, que era un industrial argentino, realmente combativo, en que pues trató de llevar a cabo una inversión precisamente en la región, en la comunidad autónoma de la que soy originario, en Galicia, y creó una sociedad mixta con la sociedad que ahora ya no existe, pero que entonces se llamaba SODIGA, de Desarrollo Industrial de Galicia, Sociedad de Desarrollo Empresarial del Gobierno de la Comunidad Autónoma Galicia, que creó una sociedad mixta con ese inversor extranjero, argentino, para construir una fábrica de productos químicos en Galicia. Pues bien, por la razón que sea, que no viene al caso, el señor Maffezini, por cierto, se la achaca al mal asesoramiento de esta empresa, de Sodiga. El proyecto fue realmente ruinoso y Maffezini había depositado una cantidad, entonces no había euros, eran 30 millones de pesetas en un banco, y bueno, ante las pérdidas, un funcionario de la empresa gallega hizo frente a las pérdidas con el dinero que había depositado el señor Maffezini. Pues bien, el señor Maffezini inició, porque así lo permitía, un arbitraje contra el Reino de España, argumentando que se había violado precisamente
el APRI, el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, firmado entre España y Argentina, tras 3 años de procedimiento, logró precisamente que se condenara al Reino de España a devolverle los 30 millones de pesetas que había la Sociedad de Desarrollo Industrial de Galicia había invertido para hacer frente a esas pérdidas. No solo le devolvieron ese dinero, sino también los intereses que ascendían otro tanto. El tribunal, presidido por un respetable profesor chileno, llegó a la conclusión de que la actuación de Sodiga había constituido un tratamiento injusto, un tratamiento inequitativo, y que al tratarse de una sociedad pública, el Estado español, en este caso, debía de responder de su actuación. Esta es la ironía que yo trataba de poner de relieve, que precisamente ahora Argentina tiene muchas demandas, pero el primer país condenado de la Unión Europea fue España, curiosamente por la reclamación de un ciudadano argentino. En todo caso, realmente un país como el suyo, como Perú, también ciertamente como España, todos debemos de hacer un esfuerzo. Países en el fondo que atraen inversiones, y aquí ya digo, Perú, y mucho me congratula, está haciendo frente de una manera muy favorable a la situación de crisis económica mundial, y España con estas inversiones de grandes empresas está apostando también por el futuro de su país. Es cierto que el arbitraje de inversión, el arbitraje y el Tribunal Internacional de Arbitraje, en el que una empresa multinacional puede acudir directamente a demandar frente a medidas del Estado, y por eso celebro también mucho que el bloque del día de hoy se refiera precisamente al arbitraje de inversión, en el que la definición es que una de las partes es un Estado, el Estado al que se le demanda, que el Estado es un ente regulador de la economía, que adopta medidas en su función reguladora que afectan al inversor extranjero, que trata de atraerle, y que, en definitiva, a su vez se somete a decisiones de los árbitros que juzgan medidas tomadas legítimamente por gobiernos, el de España o Perú, elegidos democráticamente. Pues bien, es necesario hacer un esfuerzo como el que aquí se está haciendo, de proselitismo, de fomento, de promoción del arbitraje de inversión, que está entrando en una etapa cada vez más diferenciada del arbitraje comercial, pero que es realmente de enorme interés para atraer y para fomentar la seguridad jurídica de los inversores, en las que es necesario apelar, y como yo concluyo, con la responsabilidad de todos los intervinientes, por supuesto, de los árbitros, también de los Estados y también incluso de los demandantes privados, de no abusar y no perturbar el procedimiento tal y como está establecido, y respetar el espíritu en el que se celebraron los tratados bilaterales o regionales de protección de intereses de inversiones, porque precisamente la seguridad jurídica de la inversión es lo que, en definitiva, en un mundo cada vez más interrelacionado, en un mundo en el que es necesario, en países como Perú y también como España, en recibir cantidades de inversión privada transfronteriza, a las que hay que dotar de un mecanismo como este del CIADI, en el que estamos intentando profundizar en la sesión de hoy, que atraiga al inversor y que le ofrezca seguridad jurídica. Y sin más por mi parte, que respetando el periodo de tiempo que se me ha sido graciosamente concedido, por supuesto, el texto de mi intervención lo tienen, como siempre, a disposición de la organización, y desde luego quedo yo también, por supuesto, a su entera disposición, señalando que puntos de encuentro como este son lugares adecuados, por supuesto, para escuchar, para intercambiar opiniones y experiencias, y les animo a todos ustedes, por supuesto, a participar activamente después en el turno de preguntas, con el objeto de enriquecer los debates, no sin antes concluir mi intervención agradeciendo una vez más la deferencia por la amabilidad que han tenido en invitarme a participar en este congreso, y a todos ustedes agradeciéndole, por supuesto, su presencia y su atención. Muchas gracias. Muy agradecido al doctor Domingo Bello Janeiro. Omití mencionar en la introducción que es un destacado árbitro del CIADI y del Banco Mundial, se nota por la casuística que nos ha brindado, y como dato curioso es catedrático de Derecho Civil
de la Universidad de La Coruña, pero se nota que maneja muy bien el campo de las inversiones. Muchas gracias. Gracias. A continuación, el doctor Gonzalo García Calderón Moreira nos expondrá acerca de la experiencia arbitral peruana en los tratados de inversión. El doctor Gonzalo García Calderón Moreira es profesor de Derecho Internacional Privado, por eso su especialidad calza perfectamente con lo que estamos viendo esta noche, ¿no? Es además profesor de arbitraje de la Universidad de Lima y es autor del libro El arbitraje internacional. Es árbitro del Centro de la Pontificia Universidad Católica, de la Cámara de Comercio de Lima, de la AmCham, y además socio del estudio García Calderón Vidal Montero Abogados. Con ustedes el doctor García Calderón. Gracias. Antes que nada, agradecer a mi alma mater, a la Universidad Católica, por la invitación a este seminario. Agradecer también al estudio Mario Castillo y a la Embajada de Francia. Y a todos ustedes por estar presentes esta noche. Me han pedido que les comente un poco, como acaba de mencionar el profesor Irena respecto a la experiencia arbitral española, me han pedido que les comente la experiencia arbitral peruana, específicamente en los tratados de inversión y no la experiencia arbitral peruana en arbitraje interno ni en arbitraje internacional, sino exclusivamente en arbitraje de inversión. Y como se trata de una retrospectiva, y a mí siempre me ha gustado contar historias, quiero empezar como un cuento. Había una vez un país que había alejado a la inversión extranjera. Nadie invertía en ese país por temor a perder su inversión. Y por más esfuerzos que ese país y los gobernantes de esa tierra hacían, nadie ponía $1 en ese país. Incluso cuando ese Estado pedía prestado dinero, tampoco el mundo le prestaba. Un día ese Estado encuentra petróleo en la selva y decide, para poder sacar el petróleo, construir un oleoducto que traiga el petróleo de la selva a la costa. Y en consecuencia requieren necesariamente de dinero para poder hacer esa inversión. Y solicitan un préstamo a un inversionista, a un banco extranjero. Este inversionista acepta prestarles el dinero, pero obviamente quien otorga el crédito no aceptaba someter esa controversia futura, en caso naciese, al Poder Judicial de ese Estado. El Estado, requerido, urgido por ese dinero, acepta someter cualquier controversia que surja con relación a ese préstamo y negocia con ese prestamista para que cualquier conflicto vaya a ser resuelto por un neutral, ni por el país, ni por el Poder Judicial del país del prestamista, ni por el Poder Judicial del país que había solicitado el crédito. Y estas partes pactan que esa controversia, en caso de surgir, sería resuelta en Londres, bajo ley de ese Estado y bajo reglas arbitrales de la Cámara de Comercio Internacional. Muy bien, evidentemente sonaba exótico para el acreedor que el deudor le exigiera esas reglas de sometimiento al Poder Judicial y por eso es que logra finalmente prestarles el dinero y someter esa controversia a arbitraje internacional. Sin embargo, habiendo suscrito ya el contrato, ese país genera automáticamente conflictos, se generan revueltas, se generan incidentes, se generan opiniones que sostenían que se había claudicado de la soberanía nacional, que el Estado debía limitarse a resolver sus controversias exclusivamente bajo su ley y bajo su jurisdicción, que era inaceptable lo que el gobierno de turno había suscrito. El gobierno de turno, manejado por militares, no acepta las críticas y deporta a decenas de personas que consideraban entreguistas ese acuerdo lesivo a la soberanía. Incluso deporta al decano del Colegio de Abogados, a su junta directiva. Los políticos, exgobernantes, periodistas denuncian ese contrato lesivo. Y eso ocurre en ese país exactamente a mediados de los años 70. Ese tema motivó
cantidad de páginas e inclusive libros como este de más de 700 páginas. Menos de 20 años después, menos de 2 décadas, menos de 4 lustros, menos que una generación, ese mismo Estado, exactamente el mismo Estado, a inicios de los 90, cambia la situación jurídica, señala que los conflictos derivados de una relación contractual podían solucionarse por la vía arbitral, señala que todo contrato del Estado y las personas de derecho público con extranjeros podían ser sometidos a tribunales arbitrales, dictan normas de fomento a la inversión privada, ratifica el convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre estados y nacionales de otros estados, conocido con el nombre del CIADI en el año 1993, ratifica convenios OPIC, ratifica convenios MIGA, ratifica la Convención de Nueva York y ratifica la Convención de Panamá de 1975. Todo ocurre, repito, menos de 20 años de ocurridos los hechos que les cuento en esta novela. Independientemente de ello, se empiezan a suscribir tratados bilaterales de inversión, tratados de libre comercio y se dicta una muy moderna ley de arbitraje en el año 1996. Esta historia, que la he empezado como novela, es la historia del Perú. Y hoy día el Perú goza de inversión extranjera básicamente porque cuenta con estabilidad jurídica y básicamente cuenta con lo que se denomina hoy día el pilar jurídico fundamental de la inversión extranjera en el mundo, que es el arbitraje. Sin arbitraje no existiría posiblemente una inversión como la que vemos el día de hoy, porque históricamente saben ustedes perfectamente que un inversionista tenía 2 mecanismos para resolver sus controversias. O agotaba la vía interna del Estado receptor de la inversión, es decir, se sometía al Poder Judicial del mismo Estado que supuestamente el inversor consideraba que había incumplido las condiciones del libre mercado, las condiciones de igualdad, las condiciones que corresponden a cualquier inversionista, o solicitaba la protección diplomática de su Estado para que acuda en defensa de sus intereses. Evidentemente, hoy día el arbitraje se ha convertido en, repito, la piedra angular. Y es natural que eso suceda, porque imagínense ustedes un inversionista va a dudar de la independencia e imparcialidad del Poder Judicial de un Estado que ha llevado adelante un acto perturbatorio a la actividad empresarial. ¿Cómo creer en el Poder Judicial de ese mismo Estado cuando el Poder Ejecutivo expropia directa o indirectamente un bien? Y en consecuencia, el arbitraje se convierte en lo que hemos escuchado hoy día a lo largo de estas exposiciones. A mí me han pedido que haga una retrospectiva y por eso estoy señalando algo que puede sonar muy conocido para ustedes, pero es la experiencia arbitral en materia de inversiones en el Perú. El cambio drástico, yo diría inclusive brutal, es la revolución histórica desde el punto de vista jurídico más importante que ha ocurrido en el Perú en los finales del siglo XX. Y eso permite justamente lo que conversaba, por ejemplo, nuestro invitado español, respecto a que España ha invertido varios cientos de miles de millones en el Perú porque se siente protegido respecto a que frente a cualquier controversia que surja con relación al Estado peruano y a la inversión extranjera en nuestro país, será resuelta por la vía arbitral. Evidentemente, el CIADI se ha convertido, al igual que la Convención de Nueva York, en alcance mundial. Y en mi cuento, que les empecé a señalar, todos los vecinos de ese país se sometieron justamente a estos tratados, porque todos empezaron a pelear por la misma inversión. Y el país y sus vecinos empezaron a celebrar esta multitud de tratados bilaterales de protección a la inversión. Y eso ha sucedido en nuestro continente. Últimamente, 2 de esos vecinos, saben ustedes perfectamente quiénes son, Bolivia y Ecuador, han denunciado el CIADI.
Y evidentemente los argumentos son los que comentamos en esta historia, exactamente los mismos que se utilizaron en los años 70 en el país de mi cuento. Lo que está sucediendo en esos países es que ya no están recibiendo inversión extranjera y evidentemente no lograrán el ansiado desarrollo que hemos comentado. Es por eso que este cuento aún tiene una historia por continuar, que seguramente seguirá en el siguiente congreso. Lo que sí quiero comentarles es que el Perú, al haber suscrito el CIADI y haber sometido la solución de controversias, como es natural, ha sido demandado. Ha sido demandado y no le ha ido mal al Perú. El Perú ha sido demandado básicamente en los casos que ustedes conocen, en 5 casos. El caso de la minera Orsa, que se arregló una transacción, que fue en el año 89, 88, 89, el caso, 98, 99, el caso Luchetti, el caso Duke Energy, el caso Waitia y el caso del ciudadano chino. El caso Luchetti, para comentar simplemente, voy a desarrollar el caso del ciudadano chino brevemente. En el caso de Waitia, como saben ustedes, el Estado peruano ganó. En el caso de Duke Energy, el Estado peruano perdió parcialmente, ya anulado el laudo que está en este momento en vía de revisión. Y en el caso de Luchetti, el Estado peruano, el Tribunal Arbitral declaró fundada la excepción de incompetencia que había sido deducida por el Tribunal peruano, hecho que motivó evidentemente el cierre de ese expediente. Cosa inversa ha sucedido, y creo interesante tratar en este seminario, el último caso que aún se encuentra en giro en el CIADI contra el Estado peruano. Y es el caso del ciudadano chino Tsa Yap-shum. El CIADI registra la solicitud de arbitraje en febrero del 2007. El 26 de noviembre se lleva a cabo la primera reunión entre los árbitros y las partes en donde se señalan cuáles son las reglas que van a llevar a cabo ese procedimiento. El Estado peruano objeta la jurisdicción del CIADI, básicamente porque el ciudadano chino señala que la disputa se origina por violaciones al comercio que el Estado peruano ha llevado adelante por intermedio de la SUNAT. El ciudadano chino aduce que la SUNAT con T, la Administración Tributaria, ha iniciado una serie de acciones, embargos, que han destruido sus operaciones comerciales y la viabilidad económica de su empresa, al realizar embargos arbitrarios sobre sus cuentas bancarias que le impiden seguir desarrollando el comercio internacional. El Estado peruano, antes de contestar el fondo de la controversia, deduce la excepción de incompetencia, señalando varias cosas. En primer lugar, que el ciudadano chino no se encuentra protegido por el Tratado de Protección de Inversiones celebrado entre el Perú y la República Popular China, básicamente porque no es un ciudadano chino, dice el Estado peruano, sino es un ciudadano de Hong Kong, y en consecuencia no se le aplica el Tratado de Inversión suscrito entre el Perú y el Gobierno Popular Chino. En segundo lugar, señala que lo que el ciudadano chino califica como inversión en realidad no lo es. Se trata de una especulación mercantil, pero no es una inversión bajo los cánones del Tratado de Protección Recíproca de Inversiones suscrito entre ambos estados. Y por último, señala que no se trata, y lo pone como excepción, de una expropiación porque no ha hecho valer una demanda en ese sentido de manera interna ante el Fuero Nacional. Como me queda muy poco tiempo, les comento que esa excepción ha sido declarada infundada por el Tribunal Arbitral y está conociendo el fondo de la controversia. Y quiero ser muy breve en los temas que el Tribunal Arbitral ha señalado. En primer lugar, lo más importante en esta breve explicación es que la ley aplicable es, sin duda, como lo señala el convenio CIADI, la ley peruana, pero también sus normas de derecho internacional privado, sus normas de conflicto. Esto es bien importante porque hay que aplicar un factor de conexión que le corresponda a la categoría jurídica que está siendo analizada.
Si hablamos de obligaciones, el libro 10 del Código Civil establece que se aplica en primer lugar la ley de voluntad de las partes y en defecto de ella la ley del lugar de ejecución de la obligación. Pero además todos los tribunales CIADI hoy día es recurrente, así ha sucedido con el caso Guaitía, así ha sucedido con el caso Duke Energy contra el Estado peruano, se aplican los principios de derecho internacional aceptado por ambos países contratantes, lo cual es un tema para discutir largo. ¿Cuáles son estos principios de derecho internacional reconocidos por los países? Porque evidentemente estamos dentro de un amplio concepto bastante vago. En segundo lugar, señaló el tribunal arbitral que la definición de inversión en el tratado suscrito entre el gobierno popular chino y el Estado peruano era un concepto amplio. Ya lo han escuchado ustedes. Y dentro de esa amplitud calza todo tipo de participaciones en sociedades, acciones, derechos, activos, bienes muebles, hipotecas, concesiones, derechos de dinero y en consecuencia la inversión de este ciudadano chino calza dentro del concepto de inversión. Por último, señala respecto a la nacionalidad del ciudadano chino, que el Estado peruano consideraba que no lo era sino de Hong Kong, que era aplicable el tratado, en fin, por una serie de consideraciones que el tribunal considera aplicables. Y respecto al tema de la expropiación, considera que es un tema de fondo, que no lo puede descartar a priori y que eso será materia de discusión en el procedimiento que se está llevando a cabo. Adicionalmente, en este procedimiento, en esta excepción de incompetencia entre el gobierno peruano y el ciudadano chino, se discute un tema que ya han escuchado ustedes, que es el de la nación más favorecida, en donde el tribunal arbitral utiliza como argumento, no tengo el tiempo para explicarlo, una jurisprudencia bastante interesante respecto a otro caso CIADI entre un inversionista llamado Plama contra el gobierno de Bulgaria, y utiliza ese argumento para llevar también el concepto de la nación más favorecida respecto a este caso entre el ciudadano chino y el gobierno peruano, para finalmente fallar hace muy poco, un par de meses, esto es ahorita, hace un par de meses, declara que el centro de arbitraje tiene jurisdicción para conocer el fondo de la competencia y el tribunal puede conocer respecto a la diferencia sobre expropiación indirecta que había planteado el demandante. Vean que el concepto de expropiación, como hemos escuchado hace unos minutos, es un concepto de expropiación indirecta y no la clásica expropiación directa, como por ejemplo está ocurriendo el día de hoy acá muy cerca de nosotros con el aeropuerto Jorge Chávez. El Estado peruano decide ampliar el aeropuerto Jorge Chávez para ampliar la segunda pista del aeropuerto y expropia directamente los terrenos aledaños al aeropuerto, expropiación directa. Lo que el ciudadano chino alega, ya se me acabó el tiempo, alega una expropiación indirecta que tiene unas reglas y unos conceptos distintos que estaremos muy atentos evidentemente al resultado que el tribunal arbitral indique respecto al fondo de la controversia. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor García Calderón. Antes de pasar al coffee break para luego comenzar el segundo bloque, hay una pregunta que ha llegado a la mesa dirigida al doctor César Guzmán Barrón y la formula el señor Juan Rodríguez de Quito, Ecuador. ¿Cuáles han sido las ventajas más representativas de la apertura al comercio con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y qué puntos específicos del arbitraje han llamado más la atención al inversor internacional? Gracias. En verdad la primera pregunta hubiera sido ideal que estuviera todavía Alfredo Ferrero aquí. Él nos mostró en su presentación lo que significa para el Perú en materia de potencialidad exportadora una apertura, es decir, la rebaja de los aranceles en los países de destino, en este caso en Estados Unidos. Esto va a significar ciertamente el incremento de exportaciones a largo plazo. ¿Por qué? Un tratado de libre comercio lo que permite es tener estabilidad en el tiempo. Ustedes dirán, pero ya habían estos acuerdos especiales donde se producía la reducción arancelaria, pero era por plazo, lo cual no permite una inversión a largo plazo. Esto significa, por tanto, incremento en las exportaciones gracias a este libre mercado. Y en segundo lugar, tal vez un tema interesante es que genera
un bien tutelado, un bien protegido para nosotros los abogados es un término importante, y que somos nosotros, los consumidores. Al abrirse el mercado también, por otro lado, ingresan productos con aranceles reducidos de los Estados Unidos que nos permiten a nosotros comprar productos en mejores condiciones, y adicionalmente a la industria nacional que se quede realmente aquella que es realmente competitiva y no subsidiada. Todo eso evidentemente con una serie de contenidos más de los beneficios que genera la libre competencia de un mercado abierto como el Perú ha suscrito. Y que dicho sea de paso, informe de CEPAL, no mío, de la Comisión Económica para América Latina, el país más abierto en cuanto a su mercado, que mejores condiciones ofrece en consecuencia para su crecimiento, es el Perú, más allá que Chile incluso, que a veces hacemos algunas comparaciones sin tener un claro conocimiento de los mecanismos que se utilizan en nuestro país. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que le atrae a un inversor? ¿Qué le trajo el inversionista? Creo que se ha dicho hoy día, pero yo diría que yo reduciría a una palabra muy simple que también se ha mencionado: estabilidad jurídica. La estabilidad jurídica no solamente producto del convenio, sino la estabilidad jurídica de saber que donde invierto, la solución del conflicto va a estar en manos de una entidad en quien confío y con un clima rápido y eficaz para la solución del conflicto en los plazos que se tiene, y por tanto nosotros estamos seguros que esta es lo que los atrae. Nosotros cuando nos enfrentamos a un inversionista, y lo hacemos a veces desde el trabajo donde estamos, nos responden siempre que ellos quieren dos viabilidades para analizar si invierten o no en un país: la viabilidad social y la viabilidad económica. Y en segundo lugar, esta viabilidad económica y social tiene por debajo la seguridad jurídica que se puede ofrecer. Y nuestro país creo que lo ofrece, y esa es seguramente una de las razones más importantes por las cuales esta reciprocidad, este trato nacional, esta manera que además la Constitución peruana lo tiene muy claramente en su régimen económico, permite que hoy día podamos pensar que es posible, como señalaba muy bien en el cuento Gonzalo García Calderón, que después de 20 años podamos mirar un país diferente. Gracias. Para el doctor Gonzalo García Calderón, una pregunta que dice así, ¿no? ¿Se puede considerar que existe imparcialidad en los árbitros del CIADI si estos son los árbitros del Banco Mundial que dirige Estados Unidos? No, los árbitros no son del Banco Mundial. La segunda parte, ¿puede darnos el título del libro que citó en su exposición, que además nos mostró? Se llama, el libro es Entreguismo, Gonzalo Ortiz de Ceballos, Los contratos petroleros de 1974. Es un libro muy conocido. No es correcto, los árbitros del CIADI no son árbitros del Banco Mundial. A ver, las reglas de procedimiento de un arbitraje de inversiones son muy similares a las reglas de procedimiento que ustedes han escuchado en esta última semana, tanto en materia de arbitraje internacional como de arbitraje nacional. Es más, en algunos casos son más exigentes. Les comento, por ejemplo, que las reglas procesales CIADI señalan que los árbitros no pueden tener la misma nacionalidad que las partes. Yo he tenido una experiencia personal en un caso, Eudoro Holguín, un inversionista peruano que litigó contra el gobierno paraguayo, y el gobierno paraguayo, yo era abogado de parte, el gobierno paraguayo impugnó justamente realizando una excepción de incompetencia, manifestando que el árbitro designado por el señor Holguín, que era ciudadano peruano, era un árbitro norteamericano, y que el señor Holguín tenía doble nacionalidad, la peruana y la norteamericana, y eso violaba el acuerdo establecido en las reglas procesales. Un caso muy simpático, al igual que acabamos de escuchar en el caso del ciudadano chino. El tribunal arbitral declaró infundada la excepción de incompetencia deducida por el gobierno paraguayo contra el ciudadano Eudoro Holguín. En consecuencia, no es exacto que los árbitros son absolutamente independientes. Acabamos de escuchar también a nuestro invitado, que ha sido árbitro CIADI en casos donde ha participado el gobierno argentino, donde ha participado personas inversionistas de otros estados, y son absolutamente independientes e imparciales, siendo sumamente rígidos, evidentemente, en la declaración que uno tiene que realizar cuando acepta el encargo de árbitro. Para seguir con el doctor García Calderón, aparte del caso Sayap Sun,
¿Se puede citar otros casos en la jurisprudencia arbitral en que un embargo trabado por la administración tributaria de algún país ha sido considerado como una expropiación indirecta o como una violación de la obligación de asegurar la libre repatriación de utilidades o la libre convertibilidad? ¿Quieren que adelante opinión respecto al fondo? Ay. No podría responder en este momento un caso específico respecto a ese tema en particular. Para el doctor Guzmán Marrón, ¿no? Se está haciendo público el arbitraje, pero no significa el carácter de público el proceso arbitral. Mi pregunta es, ¿el proceso arbitral en el TLC es público o privado y confidencial? No quisiera dar una afirmación contundente, sino más bien compartir con ustedes lo que la norma señala de manera expresa sobre este tema. El artículo 1021 de la sección correspondiente sobre proceso arbitral tiene como título Transparencia de las actuaciones arbitrales. Y como lo dije en la exposición, señala claramente que será de conocimiento no solamente de las partes, sino además estará a disposición del público. Es como el expediente a disposición del público. Los que han seguido procedimientos en Indecopi, por ejemplo, ustedes tienen ahí los expedientes a su disposición y lo piden, ¿verdad? Esto es exactamente lo mismo, donde está la notificación de intención, la notificación de arbitraje, los alegatos, las actas, etc. Y además, lo público es a través de las audiencias públicas, que las audiencias, como su propio nombre lo indican, tienen esta naturaleza, con la excepción de información protegida. Ahora, ¿qué es información protegida y cómo se da? Esto será a solicitud de parte y quien define si la información finalmente se protege o no es el propio tribunal. Y habrá un grado de información protegida. Todo lo demás es público. Ahora, ¿esto hace que el arbitraje sea público y deje de ser confidencial? No necesariamente, sino que la información del procedimiento y los principales actuados son de carácter público, es decir, pueden ser claramente conocidos por todos. Esto hace la transparencia de estos procesos, toda vez que ellos, como ustedes saben muy bien, también participa el Estado como inversionista y en consecuencia resulta de suyo importante que nosotros podamos ser vigilantes del proceso en aquello que nos corresponde. Y para terminar, para ti César, ¿no? ¿Cómo el inversionista notifica al Estado peruano, es decir, al presidente de la República o a un ministro o a las autoridades correspondientes? En una segunda parte, porque me he permitido dividir la pregunta, ¿los gobiernos locales y regionales también están comprendidos en estos arbitrajes de inversión? Todo contrato o acuerdo de inversión que se pudiera haber suscrito por algún ministerio o sector junto con Proinversión están sometidos a este tipo de acuerdo, a este tipo de protección a través de la protección de la inversión. Y en segundo lugar, la fórmula de notificación es igual que cuando se sigue un proceso arbitral. En un proceso arbitral yo voy ante la Secretaría, ¿verdad?, del Centro de Arbitraje y presento mi demanda o mi notificación, en este caso como se denomina notificación de intención. A través de CIADI y su secretaría se notifica al gobierno peruano. Entonces, de esa manera el gobierno peruano toma conocimiento. Si usted tiene un caso pendiente a través de un inversionista extranjero, pues ya sabe que el proceso es a través de CIADI, que es la fórmula, y su secretaría permanente que notificará al gobierno peruano sobre esta demanda. Gracias. Los invito a todos a disfrutar de un coffee break de 10 minutos. Gracias.